Bienvenidos a una edición más de Punto Medio, su programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión vamos a hablar del tema de las políticas culturales, el fomento a la cultura en el estado de Michoacán. Y para abordar el tema nos acompañan en esta ocasión el maestro Héctor Díaz, presidente del colectivo de trabajadores del arte y la cultura de Michoacán. Buen día. Nos acompaña también la maestra Gloria Cáceres, catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el maestro Eric Alba, periodista y gestor cultural, promotor cultural, y el maestro Edgar Omar Avilés, que es miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos. Pues para comenzar, maestro Héctor, que nos pudieran platicar un poquito cuáles son las actividades de su colectivo, cómo funciona esto de la cultura y el arte en el estado de Michoacán. Bien, pues antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Y pues el colectivo de trabajadores del arte y la cultura de Michoacán, efectivamente tenemos diferentes sectores del arte, de la cultura, agrupados en este colectivo, y tenemos tres funciones sustantivas, decimos nosotros, así como la universidad tiene sus funciones sustantivas de la investigación, docencia y extensión cultural. Nosotros también tenemos, en principio, claro que por ser también actores artísticos, actores de la cultura, y que normalmente se atribuye en nuestras sociedades que somos como entes medios raros como artistas, ¿no? Y que también, con todo respeto, luego los propios artistas nos asumimos como entes raros y decimos, no, nosotros no pertenecemos o no somos de los elementos de la sociedad común. No, nosotros nos asumimos en principio como ciudadanos, como trabajadores, y decimos que tenemos obligaciones con la sociedad, pero también tenemos derechos. En fin, la primera línea o eje es la defensa de nuestros derechos laborales. En segundo término, por supuesto, como profesionales del arte, en el ámbito de la cultura también, tenemos muy claro que hay que fortalecer nuestra profesión, nuestra formación permanente en nuestras áreas, también el desarrollo, el potencial de nuestra creatividad en la producción, la promoción, la difusión de nuestra profesión. Y por último, pues también tenemos muy claro que como partes de una sociedad tenemos un deber con ella, y es coadyuvar al desarrollo cultural y, si es posible, social en nuestro estado. Ni más ni menos, una gran labor. Maestra Gloria, que nos cuente un poco qué hace usted. Sé que ha sido también una promotora de la legislación vigente en materia de cultura. Así es, bueno, yo trabajo en la Facultad de Filosofía, y desde la Facultad de Filosofía estuvimos trabajando muy de cerca desde antes de la promulgación de la ley en 2007. Participamos en la comisión de sistematización con la doctora Cristina y otros académicos de la Universidad Michoacana en el primer Congreso de Cultura, y de ahí pues salió una buena parte del material que abona a la ley de cultura. Entonces yo ahí participé pues como académica, pero también como ciudadana, porque desde años antes habíamos estado participando en un proyecto que se llamaba precisamente Participa, y ahí entré como ciudadana, y bueno, ya después dentro de la academia. De la academia. Maestro Eric. Gracias, doctora, por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, como usted mencionó, yo me dedico al periodismo cultural, tengo 21 años dedicándome al periodismo cultural, especializándome debido a mis estudios como músico. Me especializo en la crítica musical de música de concierto, música académica, y también he desarrollado le he dedicado un buen espacio de esta investigación periodística a temas de legislación cultural y de economía de la cultura. Es algo en lo que he trabajado en los últimos años, he publicado algunas cosas sobre eso. Y bueno, en esto creo que no hay mucho problema, porque es un área del periodismo que está en proceso de crecimiento, que está en desarrollo. No creo que presente muchos problemas. Pero otra parte de mi trabajo se refiere a la gestión. Yo estoy involucrado con la realización de algunos festivales artísticos en el estado de Michoacán. Uno de los principales que atiendo es el Festival Internacional de Ópera, Ars Vocalis, en donde sí hemos encontrado unas dificultades bastante severas de carácter burocrático, que no son exclusivas para nuestro festival.
Yo he estado comentando con organizadores de otros festivales y coincidimos en que las condiciones para desarrollar la promoción cultural en Michoacán son adversas completamente, y no por la situación económica, sino por la situación organizativa que presenta el gobierno del Estado desde el 2012. Esto, incluso yo he hecho investigaciones periodísticas donde me doy cuenta de que los gestores culturales no temen al crimen organizado, sino temen al aparato burocrático. Eso es terrible, ¿no? Exacto. Ponerle un dique así a un tema como la cultura y el arte, habría que analizarlo. Regresando del siguiente corte, vamos a platicar con uno de los escritores más brillantes de su generación en el estado de Michoacán, que nos platique qué hace, y vamos a entrarle de lleno a ese tema, al tema de las trabas que enfrentan las políticas culturales en el estado de Michoacán. No se vayan, aquí estamos. De las trabas. Gracias por seguir con nosotros, pues ahora estamos con el maestro Edgar Omar Avilés. Maestro, cuéntenos. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué le puedo contar? Michoacán es un estado con muchas deficiencias que trae, sabemos que no de este sexenio, pero en ese sexenio tampoco hemos visto todo el apoyo que querríamos. Empiezo platicando un poco. Soy parte de la Asociación de Escritores Michoacanos, CEMICH, somos 23 integrantes al momento. Todos somos, bueno, más o menos jóvenes. Yo soy de los que tienen más años, tengo 34 años, y ahí hay muchachos hasta de 18 años, 17 años, que están buscando justamente un Michoacán que les pueda brindar las oportunidades para que puedan desarrollarse en el arte, para que puedan, bueno, yo lo veo así, lo digo así, para que puedan generar sueños más gloriosos en Michoacán, que es lo que necesitamos. Nos asustan muchas cosas, nos asustan que conciertos del Commander llenen con 6,000 personas, y que sean además personas, hasta hijos de templarios, sean la imagen de algunos municipios, o que se difunda la cultura de esta manera. Entendemos también que esto sucede por los cuadros que hay en cultura. A veces caen gente bien intencionada, hasta gente que sabe lo que está haciendo en cultura. Ha coincidido en este mismo sexenio, conocemos algunos que son personas que están muy bien ahí, pero también sabemos que normalmente no es así. La cultura en Michoacán ha sido el premio de consolación. Personas que estaban buscando otros puestos le dicen, bueno, muchas gracias, no te vas a quedar como en este puestote. Y te mandamos a la Secretaría de Cultura. Claro, claro, como si aquí fuera el cajón desastre. Donde puede caber cualquier persona, Claro. ¿no? Desde gente que no tiene formación ni conocimiento nada cultural. Maestro Héctor, ¿cómo se ve el tema desde la Cotacún? Pues complicado por varias cosas. Primero, porque tenemos claro que el Estado no tiene claro su labor dentro de la cultura. Pensamos que está rebasado su concepto sobre cultura, para empezar. Y eso es preocupante, porque esto no permite en todo caso establecer una claridad en una política cultural. Y por ende, pues quienes llevamos el asunto ahí más pesado directamente, pues somos los actores culturales. Llámese artistas, llámese promotores, llámese, no sé, periodistas, es decir, todo lo que está alrededor de la cultura directamente. Pero sobremanera también habrá que decirlo a la sociedad, porque el Estado no atiende, al margen de no atender como debe las propuestas, las iniciativas de los artistas, pues no tiene idea de cómo atender en materia de cultura a una sociedad. Dicen que van a restablecer el tejido social, ¿no?, a través de actividades culturales y traer a
Ángeles Azules en un evento así, pues es una escultura para empezar, ¿no? Si no tiene idea, de verdad. Eso es complejo. Ese es el gran tema, maestra Gloria. ¿Qué es cultura? Hace poco oíamos la academia. el tema de elevar las corridas de toros a patrimonio cultural del estado de Michoacán. ¿Qué es cultura? Pues es que ese es el problema precisamente, que el concepto de cultura es tan polifacético, se ha utilizado de tantas maneras. Y hay una tradición que nos viene pues desde la Ilustración, que consideran que la cultura es solamente lo que tiene que ver con un sector culto o de élites, ¿no? Pero bueno, a través de una definición más antropológica, pues la cultura es todo lo que crea el ser humano, ¿no? O sea, este vaso representa una cultura, lo que se hace cotidianamente, lo que hacen los pueblos indígenas, la forma de hablar, de vestir, de comer, de caminar, es cultura, ¿no? Ahora, eso, llevarlo a las políticas culturales, tiene sus problemas. Por un lado, porque la ley misma a veces no es clara. Bueno, la Ley de Desarrollo Cultural creo que es una muy buena ley. No está, la sociedad michoacana no está a la altura de la ley, por desgracia, porque sus funcionarios y la gente en general no tiene este concepto de cultura mucho más amplio, sino el concepto en sentido restringido, que solamente se restringe actividades culturales, festivales y cosas que tienen que ver con lo artístico. En realidad la cultura es un intercambio porque siempre los habitantes nosotros de esta tierra siempre hemos estado Pero eso sería como muy complejo, ¿no? Claro. Abrir tanto el tema, porque estamos viendo festivales ya con un arraigo importante, sí, que si efectivamente el tema fuera nada más darle apoyos, que bueno fuera, en general al arte culto, ¿no? No estaríamos viendo estos problemas como festivales de ópera, festivales de música clásica que enfrentan ese problema, maestra. Bueno, creo que aquí, bueno, abonando lo que dice la maestra, sí, yo estoy de acuerdo en que hay una buena ley de cultura en Michoacán, pero también falta el reglamento que permite aplicar esa ley. El aparato legislativo estatal, el Congreso del Estado, no se ha puesto a trabajar en ese punto que es nodal para poder tener una ley de cultura eficiente. Y aquí quiero recalcar que estoy enterado de que se invitó al diputado, ¿cómo se llama el diputado? Leonardo Guzmán, presidente de la Comisión de Cultura, y no asistió a esta mesa. Esa es una mala señal sobre el interés real que hay en cuanto a la promoción de la cultura en Michoacán. El encargado de realizar el reglamento de la ley no está presente en esta discusión. Tenemos que puntualizarlo. Y eso ha derivado en que haya demasiada libertad, demasiado poder de decisión en muy pocas personas, que son los funcionarios, que no tienen el perfil para dirigir este tipo de instituciones. Me refiero específicamente a Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura en Michoacán, que es un excelente jurista, es un excelente político y un excelente académico, pero no es gestor cultural. Y él es el responsable de la política cultural en Michoacán en este momento. Eso es un problema. Y esto deriva en que festivales como en el que yo participo, el Festival de Ópera, tengamos que sacarlo en 2015 de Michoacán porque no tenemos las condiciones jurídicas ni económicas para desarrollar este festival y nos vamos a tener que ir por lo menos un año. Un año, maestro. Bueno, efectivamente, y esto también pasa desde el pasado secretario, Jaime Hernández, que además es un perfil parecido. No hay los perfiles. Y justamente en la cultura es donde se necesita mucho más sensibilidad, pasión por lo que se hace. En la cultura es el punto en donde debería de estar personas que están dispuestas a dar su vida por esto. A mí me ha incomodado mucho la manera del acercamiento de los políticos con los artistas. No se dan cuenta que uno como artista va a estar 30 años, 40 años, lo que me reste de vida yo voy a estar aquí. Y las otras personas van a estar pasando 1, 2, 3 años. Son pasajeros, y las políticas que parecen implementar son pasajeras también. Y eso es terrible, sobre todo por una cosa, cuando uno se acerca exigiendo, piensan que uno está haciendo mal, piensan que uno está de altanero alzando la voz, y más bien uno está preocupado por la vida de los artistas desde que tienen 18 años hasta que tengan 80 años de vida, van a estar en eso. Va a ser importante. En el siguiente segmento analizamos de nueva cuenta estos retos, posibles soluciones y salidas. No se vayan, aquí estamos.
Querido público, ustedes no saben lo que se pierden en los cortes. Ojalá pudiéramos grabar los cortes y podérselos pasar después. Maestro Héctor mostraba su enfático desacuerdo o divergencia con lo que se manejaba en esta mesa. Bueno, pues en buena lid. Sí, lo que pasa es que yo creo que a diferencia de la opinión de los compañeros sobre digamos, el carácter bondadoso o una buena ley de cultura que tenemos, yo difiero. Y difiero porque yo participé directamente en las 3 comisiones que se formaron, ¿no? Y por ahí con la compañera Cristina también, que estuvo al frente de una comisión. Bueno, nosotros promovimos en el Estado de impulso hacia el Congreso de Cultura para poder generar el insumo del proceso de la ley, 8 encuentros a iniciativa de nosotros. Y digo nosotros como colectivo, porque nosotros trabajamos en colectivo. Promovimos en varias partes del Estado, desde Arteaga, Uruapan, Pátzcuaro, etcétera, Lázaro Cárdenas, foros, en otras palabras, encuentros donde quisimos recoger o que se recogieran elementos, los insumos para la ley. Finalmente, el proceso que Martín Godoy, como presidente de la Comisión de Cultura en ese momento, que estaba al frente de ese proceso, al final no quiso culminar, ¿no? Junto con Margarita Verduzco, que tampoco quiso terminar el proceso. Y el proceso era muy claro, regresar a los municipios a donde fuimos a recoger los insumos para poner la lectura de la ley y que pudieran hacerse algunos ajustes, que había ajustes, y no se hicieron. En ese sentido es que yo no estoy de acuerdo y difiero. Hay muchos elementos que se quedaron sin consolidar de acuerdo a una realidad, la realidad de nuestra sociedad, la realidad cultural de nuestros actores culturales del Estado. Por ese lado, perdón. La otra, efectivamente, yo creo que aquí de fondo es de dónde viene esa concepción y esas políticas culturales. De una posición ideológica, habrá que decirlo, así lo entiendo yo. El Estado tiene claro su posición ideológica y por tanto emanan políticas o no emanan políticas culturales. El asunto de los perfiles para mí es irrelevante. Secundario. Es irrelevante. Si hay un planteamiento claro de una política cultural, habrá prácticas acordes, etcétera. Pero por eso un poco la idea del desacuerdo, ¿no? Nosotros lo vivimos directamente, el proceso de esa manera. la ley de cultura. Bueno, Maestra. difiero un poquito de lo que dice el compañero Héctor. Sí, efectivamente, esta ley recoge las propuestas de todos, bueno, no todos, pero de todas las regiones del Estado. A mí me tocó participar en esos talleres también, pero sí se regresó la información. Esa parte tú ya no estabas, te la perdiste, pero sí se regresó a las 10 regiones a mostrar la ley, lo que decía y cómo se podía aplicar y cómo podían exigir ante las autoridades que esta ley se aplicara, ¿no? El problema también resultó, y fue Margarita precisamente la que estuvo promoviendo estos talleres, a mí me tocó coordinarlos, estos talleres en las 10 regiones, junto con un equipo, ¿no? Siempre, efectivamente, todo lo hicimos en equipo, ¿no? No un colectivo definido, sino la gente que estábamos comprometidas con este proceso democrático de forjar una política cultural pues más acorde con el Estado. El problema es que se aprueba la ley en 2007, difícilmente estaba saliendo ¿cómo se llama? El gobernador Cárdenas. Lázaro Cárdenas. No, sí, Lázaro Cárdenas, y cuando entró Godoy no le dio seguimiento, más bien hubo como un retroceso, todavía no se aplicaba la ley, ciertamente los reglamentos tardaron muchísimo tiempo. Sí existen, están en mayo, aquí está publicado, en mayo de 2011 se hicieron los reglamentos. ¿Quién sabe si se estén aplicando? En eso estoy de acuerdo, y sí se hicieron modificaciones a algunos reglamentos municipales que aparecieron en el diario oficial de la Federación. Pero déjame decirte que esto es lo más importante. En 2010, antes de realmente aplicar la ley, hacen modificaciones que en lugar de favorecerla, hay un retroceso. Porque si alguna ventaja tenía esta ley era la participación ciudadana, el observatorio cultural, y daba espacios realmente de participación,
Y con estas reformas que se hicieron se eliminaron completamente. Se eliminaron. Pero el es grave Consejo que quedó haya- en manos de los políticos. Es grave que haya un Gravísimo. reglamento que no se aplica. Aquí quiero mencionar cosas que dijo tanto Héctor como la maestra. Primero, maestra, no se están aplicando los reglamentos. Estoy de acuerdo. Tan es así que tú mencionabas esto de la ciudadanización de la política, algo así dijiste, que, en Los esta pasos de que se prevé en la ley, Ujú. pero que en esta administración por lo menos se contrae, es en sentido inverso. Hay una ansia, esta administración estatal iniciada en 2012 se caracteriza por una absorción de los programas y de las actividades de promoción cultural en el Estado. Se muestra un completo desacuerdo con el CONACULTA, con Rafael Tovar y Teresa, el presidente del CONACULTA, cuando dice que hay que ciudadanizar las políticas culturales. Michoacán responde que no. No, al Michoacán contrario, responde, va para atrás. específicamente Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura, responde que eso es tan peligroso como privatizar la cultura y que él peleará porque el Estado tenga el monopolio de la cultura. Esto se traduce en centralización. Claro. Y en una criminalización Sí, contra de los acuerdo. artistas cuando la Secretaría de Cultura considera que no es correcto que el artista cobre por promocionar el arte. ¿Sí? Y esa es una regla que tiene muy especificada la Secretaría de Cultura. Si el artista cobra, entonces no tiene por qué contratársele a ese artista. No es un promotor, es No, es un negociante. exacto. Maestro Eric, perdón, Edgar. Omar, No hay ningún Edgar problema. Omar Aviles. Lo confundí con su hermano. Erika Avilés, ¿no? No hay una política seccional, ese es el problema. Yo sí creo que es fundamental quiénes van a ser las personas que van a llevar a cabo la ley. A mí me parece fundamental. Existe tal cual, pero no hay personas que tengan la voluntad o los arrestos para llevarla a cabo. Pienso, por ejemplo, aún más atrás, Jaime Hernández Díaz desmanteló la economía cultural y es una persona que debería de estar al menos en juicio. Fueron millones los que perdió, sea que haya sido para su usufructo o sea que haya permitido que se fueran a otras partes del gobierno. Lo que ahí pasó fue un delito. Durante 2 años no hubo becas de creadores en Michoacán. Y esas becas, la mitad, son puestas por el gobierno federal. Fue dinero que se perdió o no sé dónde está. Y como así pasaron desvió? muchas cosas más, se desvió. En verdad, en Michoacán necesitamos actores con valentía para hacer las cosas. Yo creo que debemos de exigir estar muy atentos a los políticos que están llevando a cabo o que tienen las riendas de estos, pero también el cambio tiene que venir de los actores. Todos tomar nuestra responsabilidad como promotores, como consumidores de arte y cultura y pues estar más atentos. Yo creo que aquí el tema es que no sea un tema unilateral, que se pueda discutir y espero que esta haya sido la primer mesa de muchas. Están ustedes cordialmente invitados Solamente una cosa, a si me seguir permites. discutiendo. Tenemos 20 segundos, Así maestro es. Héctor. Hay una gran diferencia en llevar una ley, no a consulta, nada más a mostrar lo que ya el Congreso aprobó, a llevar una iniciativa para que luego el Congreso apruebe en base a la consulta. Que Es la también gran el tema de diferencia. reflejar Es la en gran una diferencia. ley todas Nada las más opiniones por el siempre es comentario que se complicado dio. y es difícil, pero aquí estamos una vez más, los esperamos la semana que entra en su programa Punto Medio. Sintonícenos jueves 8:30 y nuestra repetición los sábados. Muchas gracias.